Hi, everyone. Thank you so much for joining us today. You don't normally see my face, but here I am. I'm Andrea Zenz, one of the product managers at Standard Imaging. I promise you the presentation will be in Spanish, but I will start with an introduction and some house cleaning before I pass it over to our special guest today. So again, welcome everyone. While people are still getting logged in, hang on. I just wanted to let you know, in case you are not familiar with Standard Imaging, who we are. We are at the forefront of advancing radiation therapy quality assurance. By doing that, we are providing QA solutions and have been doing so for over 30 years. Today's webinar will be recorded and available on our website soon. If you have any questions during today's webinar, please use the question box to enter those, and our guest will and myself, we will do our best to answer those questions at the end of the presentation. So without further ado, I want to welcome our guests, Mr. Alvaro Ruiz Plata. Mr. Plata is a member of the medical physics team at FALP in Santiago, Chile. FALP is a longtime provider of radiation therapy treatments using the CyberKnife system as well as conventional Linac. When FALP upgraded to the CyberKnife M6 Linac with MLCs, they recognized there would be some new QA challenges that may require new QA tools. Mr. Plata will give us a clinical perspective on how FALP chose the QA stereo checker and what their experience has been so far. So without further ado, Mr. Plata, I pass it over to you. Thank you. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. Y bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Entonces, vamos a continuar entonces con lo que viene siendo la presentación en sí. Como bien lo dijeron, yo soy uno de los físicos médicos que les va a contar la historia sobre sobre la experiencia en la Fundación Arturo López Pérez con el QA Stereo Checker. Entonces, los puntos que vamos a tocar serán los siguientes. Se va a describir la problemática a resolver, la selección entre diferentes detectores que existían en el mercado, la descripción del dispositivo que se seleccionó, cómo se implementó, cómo se establecieron los baselines, los usos específicos que se le ha dado en FALP, las ventajas y desventajas, nuevos desarrollos por parte de Standard Imaging, algunas ideas que tenemos a futuro y algunas conclusiones. Entonces, como la problemática, vamos a definirla que en el momento que se adquiere un CyberKnife, este viene con un juego de maniquíes, ¿ok? Estos sirven para la realización de los diferentes controles de calidad de este robot, ¿ok? Entonces, uno inmediatamente se puede dar cuenta que para poder realizar esto hay una alta demanda en tiempo y recursos, el hecho de tener diferentes maniquíes. Además, si tú quieres hacer una verificación de los parámetros del haz, digamos, posterior a una avería o con una frecuencia diaria, el método no es eficiente si tienes que poner el tanque de agua. Entonces, por el momento no teníamos un detector con suficiente resolución que fuese capaz de resolver esa problemática. Y por eso es que usábamos siempre las películas para, digamos, casi todas las pruebas que hacíamos con el CyberKnife, o que se hacen actualmente. Algunas todavía con películas, otras no. También, otro problema que teníamos es la alta demanda de tiempo y recursos desde el punto de vista de que, como el CyberKnife usa diferentes colimadores, entonces cada software, o sea, cada prueba tenía un software diferente, ¿okay? Entonces también se buscaba, o lo que uno quisiera es que eso no ocurriera, ¿okay? Porque es más tiempo en preparación y, bueno, no es muy eficiente en ese sentido. Además es que se quería también tener un fantoma que fuese fácilmente delegable a los tecnólogos y que fuese, de alguna manera, fácilmente manejable en cuanto a peso y volumen para poder hacer pruebas rápidas. Otra característica es que, desde el punto de vista del control de calidad, digamos, específico para pacientes, pues también actualmente todavía usamos las películas y eso conlleva esperar 24 horas.
¿okay? Por un tema de resolución y por el tamaño de los campos que usamos en CyberKnife. ¿Okay? Lo otro es el chequeo de la constancia de la dosis. El chequeo de la constancia de la dosis también, digamos, nosotros lo hacemos con una frecuencia diaria y hay que usar otro maniquí. ¿Okay? Entonces, dado ese escenario, nosotros pues dijimos, oye, quisiéramos un detector que pudiera ayudarnos a integrar la mayoría de estas pruebas. Entonces, ¿cuál es la solución deseada desde el punto de vista del cliente? Bueno, que uno pudiera hacer un control de calidad que sea constitutivo e integrado. En el mejor de los casos, tener un solo detector que sea capaz de realizar todas las pruebas geométricas, dosimétricas y de paciente específico, bueno, ok, con una precisión estereotáctica en el menor tiempo posible, ok, que haya una integración entre todos esos resultados para poder luego hacer un mejor análisis. Entonces, bueno, empezamos una búsqueda en el mercado para ver qué podíamos encontrar. Estamos hablando del año 2016 aproximadamente. Entonces, bueno, aquí el grupo de física en ese momento pues empezó a hacer una comparación de las características de los detectores que existían en el mercado y obtuvimos, digamos que los criterios por los cuales se basaron nuestra selección es que si ustedes se fijan, pues aquí en rojo puedo ver, pueden ver también ustedes, en términos de resolución, pues que la más alta resolución en ese momento, pues la tenía el QA Stereo Checker, y en cuanto a los tamaños de campos necesarios, muchos satisfacían el tamaño de campo. También queríamos que estos detectores fuesen capaces de medir perfiles, y bueno, la mayoría era capaz de hacerlo. Ahora, en cuanto a control de calidad de paciente, no se podía decir lo mismo. Entonces, ¿cómo tomamos la decisión? Bueno, nosotros dijimos, bueno, dada nuestra realidad en la institución con diferentes máquinas y nuestro flujo diario, sabiendo cómo es nuestro flujo diario, pudimos darnos cuenta que nuestro cuello de botella o nuestra mayor inversión de tiempo o una frecuencia diaria era en el control de calidad de la máquina. ¿Okay? Entonces, por eso, esa fue, digamos, ese fue el argumento con el cual decidimos adquirir el QA Stereo Checker. ¿Okay? Para verificar rápidamente la máquina desde el punto de vista geométrico o mecánico con una frecuencia diaria y posterior a averías. Entonces, ¿qué es el QA Stereo Checker? Es un panel de silicio, tal cual como un portal de imaging. Y bueno, las dimensiones son aproximadamente 20 por 20 centímetros, 1024 píxeles. Y una característica que tiene que tener este y cualquier otro maniquí que se desee utilizar en un CyberKnife es que debe adaptarse a uno de los sistemas que tiene de seguimiento de este robot. Entonces, el QA Stereo Checker posee, después del panel de silicio, posee 3 fiduciales que te permiten realizar la alineación con el sistema de imágenes del CyberKnife. Entonces, una vez escogido este detector, pues tuvimos que pasar a lo que viene siendo la implementación. La implementación es muy sencilla. Básicamente, debe empezar por una corrección de la heterogeneidad de la respuesta del píxel en 2 sencillos pasos. Okay. Uno escanea el haz de radiación para obtener una imagen a partir de medidas en agua a la misma profundidad en la que está el panel y luego tú vas a transformar eso en otro tipo de archivo, esas medidas en aguas en otro tipo de archivo. Eso se le llama justamente el Scan Play Render Image. Y luego vas a adquirir en las mismas condiciones otra imagen que se llama el Float Field Image o Float Field Acquisition, que es para mejorar la imagen integrada, teniendo una imagen uniforme en color y brillo. Con esos 2 archivos tú vas a crear una especie de factor de corrección, ¿okay? Lo estoy diciendo muy simplificado. Tomas la imagen cruda, haces un factor de corrección y bueno, tienes una imagen homogénea. A partir de ahí ya el dispositivo estaría listo pues para la siguiente etapa, que sería adquirir los baselines y lo que tú quieras después seguir con una frecuencia diaria, mensual o como tú la definas, dependiendo de las pruebas que vayas a hacer. Entonces, para establecer los baselines, primero, una vez que se tenga el dispositivo listo, había que realizar las pruebas de una manera convencional, ¿okay? usando películas o tanque de agua. Ya vamos a ver qué aplica para cada caso, asegurándose que esté en tolerancia. Posterior a eso, pues, entonces adquirías las imágenes que ibas a establecer como referencia en el QA Stereo Checker. Entonces, para el caso de las pruebas que ameritan el uso de películas, pues tenemos que nosotros adquirimos, digamos, ven esta que está aquí, esta se llama el AQA. Esta era una prueba que
hacíamos una frecuencia diaria para verificar la precisión del robot. Esta prueba se ha sustituido por una que se llama Panda, ya vamos a hablar un poco sobre ella. Y adquirimos en película el AQA, el Garden Fence y el Picket Fence. ¿Okay? Estando en tolerancia, pues procedimos a adquirir, digamos, a correr las mismas pruebas en el QA Stereo Checker y a establecer entonces sus frecuencias. En FAL solamente usamos MLC y conos con el CyberKnife. ¿Okay? Entonces hemos establecido, se pueden hacer más pruebas también con el iris, pero quiero acotar esto. Entonces, a partir de ahí, pues hemos establecido las frecuencias de estas pruebas. Cabe destacar que con el Garden Fence con películas lo hacíamos antes de una manera, un proceso de evaluación absoluta del posicionamiento de la lámina mensual, y con el Stereo Checker, pues lo podemos, debido a que nos ahorra mucho tiempo en esta prueba, lo podemos llevar a cabo con una frecuencia diaria. Pero, como es de constancia, es una evaluación relativa. ¿Okay? Entonces, bueno, en cuanto a la prueba del Panda, así luciría este test. Serían 5 haces, ¿ok? 5 haces como tal, que son haces que son más parecidos a los haces que se usan en cualquier tratamiento de un paciente. ¿Okay? Entonces, es más probable que se usen estos haces en una planificación, en un tratamiento real. Mientras que el AQA, como tal, se hace con 2 haces, que es la prueba que recomienda el fabricante, 2 haces perpendiculares. Entonces aquí estarías evaluando 2 haces perpendiculares y con el Panda estarías evaluando 5 haces, digamos, más usados clínicamente. ¿Okay? Esa es la diferencia principal. ¿Okay? Y bueno, las especificaciones de cómo evalúa el dispositivo es, a partir de la imagen baseline, se hace simplemente una diferencia, una resta, yo lo entiendo como una búsqueda de información mutua, la cual te va a dar, sabiendo la resolución del panel, cuánto es el error o cuánto ha cambiado geométricamente la precisión del robot. Bueno, en cuanto al Garden Fence, el Garden Fence se hacen 5 strips como tal y se corre este plan en el QA Stereo Checker. Entonces, ok, tú tienes una imagen de partida. ¿Okay? Pero ahora, ¿cómo podemos saber cuál es la sensibilidad que puede tener el dispositivo para detectar un error lámina a lámina? En este caso, de una manera relativa. Bueno, entonces lo que hicimos fue introducir errores moviendo láminas en varios strips, sabiendo qué lámina, en qué banco, y en qué segmento. Inducíamos errores de 0.1 milímetro en 0.1 milímetro. ¿Okay? Entonces nosotros determinamos que a partir de 0,3 milímetros, la manera en que hemos definido nuestra prueba, el sistema era capaz de detectar un cambio. ¿Okay? Entonces, eso es súper importante para relacionarlo con la prueba que realizaste desde el punto de vista absoluto. Y bueno, esto lo coloqué para que simplemente veamos cómo se visualiza, digamos, el lift tip, o cómo analizamos visualmente el picket fence, ya sea en películas o en este caso, digamos, en la pantalla con el software del QA Stereo Checker. ¿Okay? Simplemente hay que hacer una evaluación rápida para determinar visualmente si puedes ver si el banco está extendido en una condición normal o sobreextendido. Ahora, análogamente hicimos lo que corresponde para aquellas pruebas que tienen que ver con las medidas en agua. ¿Okay? Entonces, el mismo día hemos colocado el tanque de agua, medimos los perfiles, tanto para conos como para MLC, y establecimos el baseline, una imagen baseline en el QA Stereo Checker. ¿Okay? Entonces, como pueden ver aquí, pues se establece una tolerancia de 1% o 1 milímetro para la penumbra, para saber si, o digamos como la tolerancia de tu prueba, para determinar si ha fallado o no. Si vemos que los valores van cambiando mucho, bueno, ya procederemos a otro tipo de acción. Cuando algo falla, es simplemente una recomendación para aquellos que tengan el QA Stereo Checker, es que si algo falla, les recomiendo que siempre vayan a revisar la configuración como tal, para saber si tienen aún el tiempo y la ganancia y el número de imágenes tal cual como fue definida al inicio. Algunos usos específicos que se le ha dado al QA Stereo Checker en FAL es, por ejemplo, en cuanto a la prueba para la determinación de láser radiación. Para aquellos que la hacen, digamos en el CyberKnife, uno tenía que marcar con una película y una aguja el punto donde iba a estar el láser.
¿ok? Y luego procesar eso en un software de procesamiento puede ser mucho, puede ser el RIP, puede ser ImageJ, cualquier software, el que tú decidas, y bueno, y determinar entonces la distancia o la desviación que hay desde la posición donde está el láser hasta el centro de radiación. Lo determinas y calculas la distancia entre esos dos puntos. Bueno, entonces dijimos, bueno, tenemos la imagen DICOM disponible que nos brinda el QV Stereo Checker. Lo que hicimos fue, bueno, con un procedimiento, una caracterización para determinar sobre la superficie externa del QV Stereo Checker dónde iba a estar el píxel 512. Una vez determinado el píxel 512, procedimos a colocar el láser siempre en ese punto y luego, a través del software, podemos determinar cuál era el píxel que te daba el centro de radiación. Y sabiendo la resolución del panel, pasamos la diferencia de píxeles a distancia y ahora hacemos la prueba que te da la diferencia entre el láser y el centro de radiación con el Stereo Checker, pasando de, no sé, más de 1 hora, 2 horas a 15 minutos aproximadamente, porque en el CyberKnife se determina 2 posiciones, o se recomienda hacer esta prueba en 2 posiciones. ¿Okay? Entonces, esto es una ventaja muy importante. Entonces, hablando justamente de ventajas, vamos a hablar un poco sobre ventajas y desventajas o trabajos que están en desarrollo con este dispositivo. Veamos primero las ventajas. La alineación del QV Stereo Checker se realiza con el mismo sistema de imágenes, pudiendo evaluar el trabajo conjunto con el robot. Bueno, para los que no saben, pues el CyberKnife es gruesamente un brazo robótico y un sistema de imágenes. ¿Okay? Estos trabajan en conjunto para brindar un resultado en términos de precisión. Entonces, la alineación, en este caso, del dispositivo con el que vas a evaluar, en este caso el QV Stereo Checker, se realiza usando el sistema de imágenes. O sea, no se pone manualmente. Y eso es una ventaja porque te da un resultado, digamos, del trabajo en conjunto de estos dos sistemas. ¿Okay? Entonces, es ideal para la evaluación estereotáxica en el sistema CyberKnife debido a ello. Tiene una alta reproducibilidad, lo hemos visto, lo voy a mostrar luego. Su uso puede extenderse a otras máquinas, no solamente para el CyberKnife. Hay varios trabajos que pueden encontrar, de hecho, hasta con electrones. Nosotros lo usamos solo con CyberKnife. El dispositivo tiene una alta precisión, una alta resolución, análoga a la de películas. Otra ventaja es que el usuario puede procesar las películas a su conveniencia también, como bien les mostré. Las películas, no, las imágenes. Y bueno, con un solo setup puedes ejecutar varias pruebas. No tienes que entrar a cambiarlo muchas veces. Desventajas o puntos que están siendo desarrollados por el fabricante son, por ejemplo, el uso exclusivo para QA de máquina. ¿Okay? Eso sería una, pues no puedes usarlo para QA de paciente. ¿Okay? Y con respecto justamente al QA de paciente, pues tengo entendido que Standard Imaging está justamente trabajando en ello para que este mismo dispositivo sea capaz de hacer control de calidad de paciente específico. El tiempo de delivery de todas estas pruebas, fíjense, añadiendo ahora el Garden Fence, así está de una manera relativa, es de aproximadamente 25 minutos en la mañana, contando que tienes que poner el dispositivo y luego recogerlo y entregar las pruebas. ¿Okay? Esos 25 30 minutos no se deben solamente al Stereo Checker, o a la falta de automatización que hay, digamos, en la versión que nosotros tenemos en el sistema, pues tienes que dar muchos clics, sino también a la velocidad que, digamos, que tiene el CyberKnife, ¿okay? En términos de seguridad, la velocidad que posee el CyberKnife como tal, ¿okay? Entonces, digamos, es una mezcla. Hay algunos bugs aún, como por ejemplo, en el test Panda, y también la autoalineación a veces tiene algunos detalles. ¿Okay? Entonces, justamente de eso, hablando de eso, pues el fabricante lo tiene en cuenta y en conversaciones y se entiende que la nueva versión va a incluir los siguientes aspectos. ¿Okay? Que va a ser web-based, están desarrollando el control de calidad de paciente específico, el software va a ser más automatizado, ¿okay? o más integrado. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que vas a adquirir la imagen. Actualmente nosotros adquirimos la imagen y tienes que dar varios clics explicando el proceso al sistema. La nueva versión pues va a ser más automatizada. Adquieres la imagen y el procesamiento de ella se hace automático y te muestra resultados y estadísticas. No tengo la nueva versión, pero es lo que tengo entendido hasta el momento.
Va a incluir un análisis de tendencia y registro de desviación por cada lámina. ¿Okay? No vas a tener simplemente un resultado desde el punto de vista relativo, relativo como les mostré anteriormente. Vas a tener entonces el Garden Fence, un resultado del Garden Fence desde un punto de vista absoluto, un análisis absoluto. La resolución de box estaría ya trabajada y bueno, se podrá usar también en el control de calidad mensual. Bueno, y cada usuario lo decidirá, ¿no? El control de calidad mensual implicaría que tendrías que sustituir el tanque de agua por el QS Checker o cambiar tu frecuencia. Entonces, eso es una ventaja. Bueno, así luciría la parte que les comenté de los lotes de pruebas. Ahora tienen que ser revisados y firmados por el físico. Me parece muy bien. El Panda ahora lo puedes realizar tanto con conos como con iris. Y bueno, la parte estadística, que fíjense que tiene bastante estadística de cada una de las láminas para el Garden Fence, para el MLC del CyberKnife. Puedes ver los perfiles ahora enteros, ¿okay? Tanto el inline como el crossline. Eso es muy bueno porque actualmente no se puede, entonces te ayudaría a tener una interfaz un poco más gráfica. Y bueno, algunos puntos que nosotros hemos venido desarrollando y pensamos desarrollar aún más a medida que vayamos adquiriendo más datos, es justamente, además de que, independientemente de que el fabricante te diga que el dispositivo ahora sirve para algo, es que tú lo compruebes. Entonces nosotros hemos venido comparando las medidas en agua, en este caso los parámetros del haz. Aquí hay un ejemplo solamente con inline, la planitud, la simetría, la penumbra, con respecto a los parámetros del haz que te da el QS Checker, tomando por supuesto como referencia las medidas en agua. Okay, los puntitos aquí representan el QS Checker. Fíjense que hay más dispersión con las medidas en agua que con las medidas con el QS Checker. Y también, pues, otro análisis que hemos estado haciendo es comparar la intensidad del píxel, la dosis diaria, que la medimos diaria con una cámara de ionización, y los parámetros del haz, para saber en cuánto podrían estar relacionados con el error que te da diario del brazo robótico. Entonces, estamos trabajando en eso, pero más que afirmaciones, hemos tenido es, en el análisis de estos resultados, es una serie de preguntas que debemos responder. Y bueno, ya tenemos una técnica, eso sería otro tema, para responderlas. Pero las preguntas serían, ¿existe sensibilidad suficiente para hallar una relación entre el output factor medido con una cámara y la intensidad del píxel? Hay unas razones por las cuales hacemos. ¿Existe relación entre la desviación del brazo y los parámetros analizados? ¿De qué parámetros externos podría depender este seguimiento que planteamos hacer o que hemos venido haciendo? Bueno, por último, y bueno, por temas de tiempo, pues algunas conclusiones. Digamos que englobando todo lo que dije, pues el QS Checker es un dispositivo que en términos de adquisición de imagen está muy bien desarrollado porque es un cristal de silicio con una alta resolución. Digamos que el trabajo vendría estando en este caso en lo que se pudiera hacer con esa imagen, el desarrollo de esa imagen. Entonces, el desarrollo del QS Checker parece apuntar, ¿okay?, a que se integrarán en un solo dispositivo todas las pruebas mencionadas anteriormente por mi persona. ¿Okay? Entonces, integrando el control de calidad tanto de la máquina como de pacientes, evitando la necesidad de poseer múltiples maniquíes y, evidentemente, pues, ahorrando tiempo, que es muy importante hoy en día, sobre todo, bueno, en servicios como en nuestro caso, que pues tenemos varios equipos y el tiempo es muy preciado. Es interesante que el mismo dispositivo se pueda adaptar a las diferentes versiones de software. Pienso que apuntará a eso, ¿okay?, ya que el desarrollo necesario solo se basará en procesamiento de imágenes. Bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo atento a las preguntas que puedan tener. So thank you very much, Alvaro. That was a wonderful presentation. Granted, I don't speak Spanish, but it sounded lovely. So we'll give our attendees a moment to ask any questions they may have. Again, you can use the question box on your display in order to do that so that we can get those answered. As a reminder, this will be posted on our website shortly. If you have any further questions that you think of after we end this presentation,
Of course, you are very welcome to reach out to myself, to Alvaro. I see he's given his email address down here, or Fatma O'Callahan, who is my colleague and international account manager for the Spanish-speaking regions of the world. We are all here to assist and help you as best we can. So I still don't see any questions. Ashley, do you see any? No, none come through so far. No? Okay. Well, then I think we're going to respect everyone's time. I know that you're very busy, have a lot to get done in a day. So I will, with that, say again, thank you. Thank you to Alvaro. Thank you to all of our attendees. Go and enjoy the rest of your day. And hopefully we will see you again soon on one of our next webinars. Thank you and goodbye.